Hola mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Después de las 7 estamos siempre con nuestro programa Visión de Futuro. Estamos hablando un poco acerca de algunas doctrinas bíblicas que son buenas para poder conocer mejor la palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar acerca del Dios Padre. Tal vez una de las preguntas que todos nos hacemos es ¿qué significa la palabra Dios? Dios es una palabra genérica. Eh, Cuando dice la Biblia el el creador, por ejemplo, utiliza en un lenguaje plural, diciendo que Dios es tres personas en una divinidad. Ya hemos estudiado un poco acerca de eso, pero el concepto de Dios el Padre. La mayoría de nosotros seguramente nos preguntamos, Dios el Padre, o sea, el primero que se manifestó en nuestra escritura, nos vamos a dar cuenta nosotros que la escritura nos habla acerca de Dios Padre como el que primero se manifiesta en la escritura y finalmente termina actuando casi durante todo el Antiguo Testamento. Aunque la escritura en el libro de Génesis, cuando vemos a Dios creando la naturaleza, la tierra, encontramos a un creador que finalmente deja la labor de la creación a su Hijo, porque Juan lo confirma y dice que la creación fue hecha por Él existen las cosas, hablando del Hijo Jesucristo. Ahora, a través de todo el Antiguo Testamento, mayormente, la Escritura habla acerca del Padre como el que habla. Cuando aparece hablando a Noé, hablando a Abraham, a Isaac, a Jacob, en todos ellos, el Padre se manifiesta como un ser vivo. El Antiguo Testamento, en las acciones del Dios que conocemos en el Antiguo Testamento, aparentemente el Dios Padre es un Dios casi como dictador, ¿no? Permanentemente está actuando de una manera drástica, especialmente cuando relata o redacta los acontecimientos de la vida, históricamente hablando, del pueblo de Israel. Y parece que Dios es un Dios que en el Antiguo Testamento como que se manifiesta de manera muy directa y drástica con el pecado. Y también lo hizo en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice que el hombre había llegado a tal condición de maldad, de tendencia hacia el mal, que todos sus pensamientos eran pensamientos hacia el mal, hacia la maldad. Ahora, Dios decide, estamos hablando del Padre, decide destruir la tierra con agua. Le dice a Noé, construye un arca, 120 años él predica, la gente no cree. Finalmente Noé y su familia y los animales ingresaron al arca y según la historia bíblica se salvaron solamente ellos. La tierra fue totalmente raída al hombre, pero el pecado que había en el corazón del hombre se quedó entre Noé, su esposo, su esposa, sus hijos y sus esposas. Y allí continuó lo que nosotros conocemos la maldad. Cuando vamos a la experiencia de Abraham y Lot, encontramos que Dios también está buscando raer el pecado, porque dice que Sodoma y Gomorra habían llegado a colmar la misericordia divina. Y se presenta un personaje en la casa de Abraham a través de unos ángeles, y le hacen una pregunta. ¿Tú crees que haya justos en Sodoma y Gomorra? Y la pregunta que le hace a Abraham, si hubiera 5, ¿perdonarías la ciudad? Y dice el visitante que sí, les perdonaría. Pero la condición de este Dios para poder conducir a sus hijos, a los que creían en él, estaba determinada en un acto de obediencia que ellos no habían cumplido, que el mundo no estaba siguiendo, y finalmente aparece un Dios destructor. Ustedes saben lo que pasa con Sodoma y Gomorra. Se queman las ciudades. Hoy los arqueólogos o los geólogos también pueden comprobar las piedras y todo lo que existe en ese lugar y toda la área del Mar Muerto. Hasta Zoar encontramos que sí hay evidencias de que hubo una quemazón, un incendio en todo ese valle. Dios actuando
en contra del pecado y, por supuesto, del no arrepentido. En el Antiguo Testamento permanentemente aparece el Padre como un Dios castigador. Y tal vez eso es una de las ideas que muchos de nosotros nos guardamos en el corazón y finalmente terminamos por creer que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios malo. Cuando aparece el Dios del Nuevo Testamento, manifestado en carne, según Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era Dios con nosotros, Emmanuel. Así lo anuncia Isaías, lo anuncian los profetas del Antiguo Testamento, que vendría Emmanuel para estar con nosotros y conocer nuestra condición personal humana. Y aquí viene el gran conflicto que hay en la mayoría de personas con respecto a Dios como la figura divina. Tal vez el conflicto mayor es, ¿son tres personas realmente? ¿El Padre es más viejo? ¿El Hijo fue creado por el Padre? ¿Qué sucedió en la divinidad? Y luego aparece el personaje del Espíritu Santo. Y muchos se confunden porque no pueden descubrir cómo es que funciona esta divinidad. Yo he simplificado el tema muy simplemente de la siguiente manera. Cuando Jesús estaba en la tierra, él oraba a un personaje llamado el Padre. Es decir, el Padre existe. Ahora, y si Jesús no es creado, ¿qué hay más allá de que ellos coexisten eternamente? No lo podemos saber ni podemos conocer. Lo único que podemos es creer por la fe en que existe un personaje llamado Padre, existe un personaje llamado Hijo, que mañana vamos a estudiar de él, y conocemos ahora un personaje llamado Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo se ha manifestado el Padre a través de los tiempos? Ya sabemos, castigos y también misericordia. Cuando el pueblo de Israel se puso desobediente, y después de haber salido de Egipto, después de haber ser liberado, dice la Biblia, con mano fuerte, con un Dios todopoderoso, Padre, actuando, el pueblo no entendía, no entendió, no quería entender, y Dios decide destruir a Israel. Y Moisés aparece como un intercesor, y le dice, destrúyeme a mí, pero no destruyas a este pueblo. ¿Qué testimonio vas a dar delante de los filisteos, de los amorreos, de todo Canaán, a donde vamos, de que eres un Dios que los liberaste y finalmente los destruiste en el desierto? Estos son unos ineptos, son gente que viene 450 años siendo esclavos. Dios mío, por favor, ten misericordia de ellos. Y Dios tiene misericordia, no los destruye. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no necesariamente es un Dios castigador. El Padre no necesariamente es un Dios enojón, es un Dios justo. Y la justicia de Dios no tiene parangón, no tiene extremos para decir, este a veces actúa de manera extrema porque está enojado o demasiado amoroso porque se siente feliz o está contento. No es así. La justicia de Dios es perfecta. Valga la redundancia, es justa. Y Dios siempre actuó con justicia. Cuando vemos la experiencia de Jacob, encontramos a un Dios como que está utilizando a un hombre en su condición para demostrar que él es un Dios a quien le son fieles sus criaturas. Y tal vez parece Job como un conejillo de Indias, ¿no es cierto? Sus amigos le dicen, ¿que has cometido algún pecado? Por eso te están castigando. Y él dice, no he pecado, no he pecado delante de Dios. Yo siempre he sido su siervo y no he pecado nunca en contra de él. Ellos no le creían, por supuesto. Su esposa no le creyó. Dijo, maldice a Dios y lárgate y vive. Y lo abandonó. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me levantará. Si yo me muero, él me levantará. Lo que pasa es que detrás de esta historia de Job había una lucha por demostrar que Job no era fiel a Dios solamente por los beneficios que tenía de Dios, sino porque en su corazón él había determinado servir a su Dios, aunque no tuviera nada de lo que él tenía. Era un hombre rico. Dios le había bendecido mucho. Y Satanás tentó a Dios y le dice, mira, claro, ¿cómo no te va a obedecer si él recibe todo de ti? A ver, quítale. Comenzó a quitarle. Y cuando le comenzó a quitar todo, seguía él fiel a Dios,
Vinieron sus amigos, igual lo acusaron y seguía fiel a Dios. A ver, quítale su salud. Y Dios dice, tócale la salud, pero no le quites la vida. Y aún él, con toda la sarna que tenía, sentado, dice, sobre cenizas, rascándose con un tiesto, con un pedazo de tinaja rota, aún allí alababa al Dios creador. Entonces, este concepto de Dios también se concreta en un lenguaje que muchos de nosotros tal vez no lo entendemos. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana le hace una pregunta diciéndole, ¿de dónde viene la salvación? ¿De Jerusalén o de algún otro lugar? Porque nosotros tenemos el pozo de Jacob. La historia dice que el pozo de Jacob es una bendición para nosotros. Pero tú dime de dónde viene la salvación. Y tú eres judío, porque Jesús tenía el dejo de judío. Y Jesús le dice, ¿sabe, mujer, que Dios no está buscando adoradores de templos, adoradores ceremónicos? Dios está buscando seres espirituales que le adoren, porque Dios es un Dios espiritual. El concepto espiritual no es muy bien conceptuado por muchas personas, valga la redundancia. Algunos creen que dicen porque es espíritu y es espiritual es porque no tiene cuerpo. No es así. La condición espiritual de Dios es que Él es un ser espiritual. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo entendemos que Dios es un ser espiritual? Espiritual no significa que no tiene cuerpo. Ser un ser espiritual es ser un todo en sí mismo. Y Dios está buscando seres que quieran adorarlo en búsqueda de eso, ser todo, como cuando fuimos creados en Adán y Eva. Ellos eran seres espirituales. No tenían dependencia del pecado. Ser espiritual no significa no tener cuerpo. Ser espiritual significa tener todo. Lo que Dios es, nosotros también podemos ser. Entonces, cuando Dios está buscando, siendo espiritual, le dice Jesús a la samaritana, a alguien que lo adore, no está buscando un ser que tenga cuerpo, que se vaya a un templo y que adore en el templo. Está diciéndole la salvación no viene del templo. Así les habían enseñado a los judíos. El templo era el lugar donde se manifestaba Dios y todo el que entraba al templo estaba salvo. Tanto así que en el año 70, cuando entraron ellos en la persecución y los mataron a la mayoría de ellos, los mataron en el templo porque pensaban que en el templo se iban a salvar. Dice que la sangre de los que morían, los que murieron allí, corría hasta los tobillos de los caballos. Y Jesús desmitifica el templo de Jerusalén y le dice, no, mujer, tú eres samaritana, no tienes que ir hasta Jerusalén. Yo sé que allá no te queremos, no te quieren, somos razas contrarias, nos odiamos uno con otro, pero tú no tienes que ir allá para encontrar a Dios. Dios es un ser espiritual. Él puede estar contigo aquí y tú también puedes estar con Él. Solo tienes que ser también una mujer espiritual. El concepto de espíritu no es un concepto de que no tiene carne, de que no tiene cuerpo. Adán y Eva eran espirituales hasta que cometieron el error de alejarse de Dios y desobedecer y hacer el jueguito de querer ser como Dios, como Satanás los había tentado. Ahora, si tú quieres conocer a Dios, al Padre estamos hablando hoy, esta noche, al Dios Padre, tú tienes que relacionarte con Él. Tienes que abrirle tu corazón al Dios vivo, dice Salmos 84:2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dios es un Dios real, es un personaje real. Cuando nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, si tenemos nariz, tenemos pelo, tenemos todo lo demás, tenemos que parecernos a Él. Si fuimos hechos a semejanza de Él, no solamente semejanza respecto a nuestra espiritualidad, también fuimos hechos a semejanza de Él conforme a nuestro cuerpo. Que ahora tengamos un cuerpo pecaminoso. Este mismo cuerpo existía cuando no era pecaminoso. Adán tenía nariz, tenía brazos, tenía pelo. Ahora, no podemos comprender la plenitud de la condición humana. Imagínense que vamos a poder conocer la plenitud de la condición divina. Más aún, siendo que la Biblia no es un libro que hable de Dios. Perdón, que hable de Dios. Es un libro que habla del hombre en su relación con su creador. Entonces, es muy importante para nosotros saber que el Padre es justo, tal como Jesús, como el Espíritu,
es misericordioso, tal como Jesús y como el Espíritu, y que tiene las mismas condiciones que nosotros podemos llegar a tener si nos conectamos directamente con Él. La mayoría de nosotros no entendemos muchas cosas respecto de Dios porque tal vez de alguna manera no nos hemos relacionado con ese Dios. Y yo quiero esta noche animarlos a que cada uno de nosotros podamos buscar esa conexión con el Padre. No a través de una oración formal, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, sino a través de un reconocimiento, dice, con temor y temblor. Ese temor y temblor se llama respeto, no se llama miedo. Con temor y temblor, porque Él es el Dios eterno a quien nosotros debemos ir para recibir la bendición y sobre todo la conducción para llegar a ser parte de su plan y proyecto de salvación. Mis amigos, Jesús viene muy pronto. Las señales de los tiempos nos muestran de que la venida de Jesús está a las puertas. El otro día escuché a un tipo orgullosamente hablar de que hubo 29 Cristos en diferentes lugares, que Cristo no es el único, etcétera, etcétera. ¿Qué dijeron los otros? Que se cumplió. ¿Dónde están los famosos Cristos que llegaron aquí? ¿Dónde están? En la tumba. Hueso y polvo. Nosotros tenemos un Cristo vivo, que está en los cielos. Si ustedes quieren conocer qué está haciendo Jesús en el cielo, yo tengo unas conferencias dadas el año pasado durante la pandemia, acerca de Hebreos. Busquen donde yo comienzo a hablar sobre Hebreos. Capítulo 8, 9 y 10, y ahí ustedes van a entender a plenitud por qué el Cristo en quien tú y yo creemos no puede ser comparado con ningún otro Cristo. Mañana vamos a estudiar un poco acerca de él. Pero Cristo es la revelación del Padre. Y el Padre se dio a conocer a plenitud en Cristo Jesús. Felipe le preguntó, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús, tratando de prefigurar lo que él ya conoce, le dice, ¿tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? Es tal la relación, la identidad del Padre con el Hijo, que uno es igual que el otro. La palabra igual, en el concepto de igualdad, no del ser humano, sino de Dios. Por eso, la misericordia mostrada en Cristo, la justicia mostrada en Cristo, es la justicia y la misericordia del Padre. No tengas miedo de acercarte a Él con alegría, porque Él entiende tu necesidad y tu realidad, porque Él, en el Hijo, se acercó al hombre para conocer su condición. Y si ese Hijo viene pronto, yo quiero animarte a que te prepares. ¿Cómo me preparo? Vamos a hablar un poco más adelante, pero debes comenzar a orar y abrir tu corazón para que Jesús pueda entrar con su Espíritu y guiarte. Estoy seguro que tu vida cambiará, será diferente, y tu espíritu se vivificará esperando pronto el retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso estoy aquí, predicándote, porque quiero prepararte y prepararme yo también, para que el día cuando Él venga me diga, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Son palabras de Jesús para todo aquel que cree en su venida. Espero que esta conferencia esta noche te haya ayudado un poco más a comprender quién es el Padre Dios. Mañana vamos a hablar de Jesús. Hay mucho, la Biblia toda, pero mañana vamos a tratar de resumir algunas cosas respecto de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te quiero pedir esta noche que nos ayudes a abrir nuestro corazón y a entender mejor tu misericordia, tu amor por cada uno de nosotros. Señor Jesús, tú eres un Dios maravilloso, es un Dios grande, poderoso. Y tú nos has mostrado al Padre tal cual, porque en ti se reflejó Él. Y queremos, dirigidos a Él, a través de ti, pedirte que nos llenes de tu presencia y que cambies de nuestro corazón el orgullo, el egoísmo, la frustración, el dolor que nos produce este mundo, lo dejemos en tus manos. Y que tú seas siempre
nuestro guía, nuestra ayuda. Perdónanos nuestras faltas, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Ponemos en tus brazos de amor nuestras vidas y nuestros negocios, nuestros planes para que tú nos conduzcas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mi amigo, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. La verdad que es un gusto y una alegría poder compartir contigo este mensaje. Espero haberte hecho comprender algo de Dios como Padre de manera coloquial, pero